Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Si os gusta este ordenador chiquitito que estáis viendo, lo he hecho transformando un viejo ordenador que tenía roto en casa. ¡Comienza el vídeo! Sí, compañeros, este es el ordenador antiguo, el viejo, el roto, el Pipo X8. Ahí tenemos la pantalla rota porque es táctil, o teóricamente era táctil, pero al romperse la pantalla pues ya no podemos usarlo como tal. Así que vamos a reutilizar la pantalla y toda la circuitería interna para hacer un nuevo ordenador. Lo que tenemos que hacer es abrirlo evidentemente y ver qué hay en sus entrañas, porque esto es todo una aventura, no tengo nada planificado y tal como vaya viendo las cosas iré pues haciéndolas. Bueno, aquí tenemos las tripas y básicamente vemos un par de placas de circuitos impresos y bueno, vamos a quitarle los tornillos para ver qué hay y vemos que está pues enganchado. Bueno, esto lo quité hace tiempo ya que esta plaquita es la que gestiona el tema de las pulsaciones en la pantalla y al estar rota pues me hacía falsas pulsaciones. Vemos la antenita que está ahí conectada a la placa, hay más tornillos, así que vamos a intentar desarmarlo por completo. Ahí tenemos la antena del wifi y bueno, más o menos aquí tenemos las piezas. Tenemos... Bueno, quedan los altavoces, que esto posteriormente tendremos que desoldar porque vienen soldadas a la propia placa ahí. Y simplemente con el soldador calentamos un poquito hasta que se desuelde y ya quedaría la placa totalmente, bueno, libre y sin nada anclado a ella. Lo dejamos todo bien ordenado porque luego vamos a intentar montarlo otra vez. Ah, bueno, queda el bus de la pantalla que va con una lengüeta, así a presión, y ahora ya lo liberamos. Vale, estas son todas las piezas. Esta es la placa base y la placa de expansión. Este es el disipador y aquí tiene el conector de alimentación, RJ45, HDMI, dos puertos USB. Ahí tenemos para micro SD y el botón de reset. Y por el otro lado, el conector de jack de 3,5, dos puertos más de USB, diodo LED, subir y bajar volumen y el de encendido, el de power. Bueno, todo correcto, ¿no? Vamos a encenderlo. El alimentador es a 12 voltios, el típico alimentador de ordenador, y si enciende ya es un paso adelante porque igual con el desmontaje me lo he cargado, pero vamos a ver si que enciende, así que fenomenal. Debe cargar Windows, no sé qué Windows, si es el 7 o el 8, la verdad es que no me acuerdo. Si lo sabéis vosotros, dejármelo en los comentarios porque no lo he mirado, la verdad. Voy a un bazar a comprar una caja para, bueno, el nuevo ordenador, ¿no? Y, bueno, aquí veo unos cuadritos que la verdad es que yo creo que tienen buena pinta y me pueden servir. La verdad es que están súper baratitos. Y hay en rojo, ya sabéis que me gusta el color rojo porque es el color corporativo del canal. Así que, nada, la compro y me la llevo para casa. Ahora el problema es que tenemos que modificar este marco para fotos para introducir pues toda la circuitería y además abrir un poquito la ventana para encastrar ahí la pantalla. Bueno, ahí más o menos veo que cabe bien, la disposición no sé si será esa o luego la cambiaré, pero inicialmente todo es correcto. Abrimos la tapa trasera, a ver qué nos encontramos, pues la propia tapa, un papelito y un cristal que no nos va a valer en esta ocasión, pero bueno, lo guardamos para futuros proyectos. La ventanita es más pequeña, como he dicho, así que tenemos que hacerlo a la medida. Así que presentamos y con un punzón que hice en el canal del señor Llega, creo, os dejo por ahí el vídeo, nada, marcamos. Ahora vamos a cortar con la Dremel porque yo creo que es lo más cómodo para estas cosas. Ahí con mucho cuidado de no salirnos ni cortar donde no tenemos que cortar. Ha quedado, bueno, todo lleno de rebabas, pero es normal. Así que ahora le vamos a pegar un lijadito para dejar ya el canto fino. Presentamos, vemos que encaja súper bien, así que bueno, ha sido un éxito. Por la parte trasera todo correcto, así que vamos a hacer una pequeña planchita que tenía por casa para hacer, bueno, para proteger la pantalla. Le hemos redondeado las esquinas, presentamos y correcto. Ahora vamos a hacer los separadores para las placas de circuito impreso, porque no tienen que estar pegadas a la madera, que podría ser, pero bueno, así para que disipe mejor el calor. Con un tubito que hemos visto, ahora presentamos, rotulador, marcamos en la madera donde va a ir ubicada la posición final de las placas y los tubitos los
los pegamos con silicona caliente. Vamos poniendo gotita y tubito así hasta que estén todas. Presentamos, atornillamos. Los tornillos los tuve que cortar porque eran demasiado largos, pero bueno, esto ya es cosa mía que no lo tenía de la medida exacta, pero ha quedado yo creo que bastante bien. Así que vamos al siguiente paso, que es el de marcar la apertura para, bueno, para que asomen los puertos y los botones, tanto en la parte superior como en el lateral. Con un pie de rey estoy midiendo la separación, bueno, y luego marco así como con la técnica así del punzón, pero con el, digamos, con las puntas del pie de rey, que la verdad que es una función que nos da, que viene súper bien para marcar y todo eso. Aquí con la Dremel lo mismo, estamos recortando la ventanita y ha quedado pues eso, evidentemente al cortar se derrite y queda fatal, pero después de lijar queda fenomenal. Vamos a hacer una pequeña presentación a ver si todo encaja y vemos que bien, por la parte de arriba bien y por la parte de al lado pues bien, así que por ahora todo está siendo un éxito, pero vemos que claro, se nos hunde para adentro la maderita esta, el fondo, la trasera, así que le estamos poniendo ahí unos topes que simplemente son unos palitos pegados y ya está, y de esta manera ya no se hundirá. Los altavoces los vamos a reutilizar también porque son los originales, funcionan correctamente, además son chiquititos y bueno, yo creo que es mejor esto que poner unos nuevos que seguro que no van a ir tan bien. Los presentamos, vemos que ahí cabe bien, así que por el otro lado vamos a ponerlos y lo mediremos igual que antes con el pie de rey para conseguir que estén lo más simétricos posibles. Lo mismo, un lado medido, el otro igual, y este lado medido y el otro también igual. Hay una pequeñita marca y eso sobra, no os preocupéis porque luego vamos a pintar. Y bueno, yo creo que está quedando bastante bien, ¿eh? Está siendo todo improvisado, como he dicho, así como que me lo voy encontrando y lo voy haciendo. Las ventanitas, para que se propague el sonido, ahí he hecho unas marcas para hacer las ranuras. Y con la Dremel lo mismo, ahí ha quedado ahí medio medio, pero nada, no os preocupéis porque luego lo pintaré. Así que vamos a desanclar toda la electrónica porque eso, nos vamos a la sección de pintado. Necesitaremos rojo y negro para dejarlo ya todo bien, porque claro, del lijado y los cortes pues ha quedado, bueno, algunas partes que se han quedado feas, y simplemente una manita de pintura de spray y solucionado. Vamos a soldar los altavoces que hicimos antes, la operación inversa, la de soldadura, ahora la de soldadura. Y simplemente cada uno en su sitio, esto ya se ha secado, así que ponemos de nuevo la electrónica en su lugar y vamos a fijar lo que son los altavoces con un poco de silicona caliente porque, bueno, no va a tener mucho traqueteo por dentro, así que con 4 puntos que pongamos yo creo que va a ir más que sobrado. Y ahora inicialmente pues bueno, ya está casi todo, así que vamos a ver si podemos ensamblar todas las piezas. Bueno, espera, muy rápido estoy yendo, hay que poner la antena wifi, la pantalla y todo. Esta herramienta, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, he puesto ahí unos cartelitos de herramientas que podéis ver en la descripción del vídeo por si os interesa, pues ahí os dejo los enlaces. Esta va súper bien para hacer agujeritos y bueno, es muy baratita. Ahí hemos puesto la antena wifi y con silicona caliente para evitar que se nos mueva, se nos salga y todo eso. Y ahora sí, vamos a poner el cristal, vamos a poner el policarbonato, es una lámina de plástico transparente, unas gotitas de pegamento de este instantáneo y la ponemos. Esto está a la medida exactamente, así que va a quedar súper bien, pero vemos que quedan las gotitas esas un poco antiestético, ¿no? Sí, queda pegado, pero queda antiestético, así que vamos a tener que darle otra mano de pintura, pero antes vamos a tapar con cinta de carrocero lo que no queremos que se pinte, que es justo la ventana de la pantalla. También hemos tapado el conector y la antena wifi, así que de nuevo a la zona de pintura, que es una caja de cartón. Súper chulo, ¿verdad? Quitamos después del secado la cinta de carrocero y si todo ha ido bien debe quedar la ventanita, ahí estamos, transparente y el resto pintado. ¡Jo, qué chulo está quedando! Es que estoy orgulloso de verlo, ¿eh? Parte trasera, vamos a girarla y ponemos ya la ventana. Ventanita que cabe justo y hace presión, o sea que fenomenal. Y ahora ¿qué queda? Pues queda, bueno, le pondré unas gotitas de silicona para evitar que se caiga y luego vamos a ensamblarlo todo. Bueno, esto la verdad es que me ha costado un poquito porque está un poco justo los cablecitos, pero solo había que poner el de la pantalla y el del wifi, así que aunque ha costado un poco, al ser dos enseguida se ha hecho y ya está, ¿eh? En un momento
está hecho el nuevo ordenador. Ahora vamos a arrancarlo porque si no, tanto trabajo, ¿para qué? Vamos al T01 y vamos a darle energía. Conectamos el adaptador de corriente, enchufamos y damos al botón de Power. Y por ahora hay síntomas de vida y vemos que sí, está arrancando Pipo. Ahí me dio un pantallazo azul, tuve que reiniciar porque anteriormente lo apagué mal. Pero bueno, ahí tenemos el Windows. Ponemos un ratón y un teclado para poder manejarlo, ya que el táctil recordemos que ya no funciona. Y bueno, yo creo que está operativo, todo responde bien y vamos a empezar a darle uso. Vemos que, bueno, los altavoces están ahí, no los hemos probado, es lo que vamos a ver, ya que imagen tenemos, pero tenemos audio. Vamos a ver Netflix y vamos a ver un poquito de Rick y Morty. A los piratas les mola vacilar. Si acaba siendo imposible, por favor, no te lo pierdas. ¡Oh, tío! ¿Qué es ese olor tan asqueroso? Madre mía, si es que estoy alucinando de lo bien que funciona y lo bonito que ha quedado, si es que parece una televisión. Vamos a ver si podemos ver YouTube, si podemos disfrutar de nuestros vídeos favoritos, ¿no? Del mejor canal, ahí llega Experimentos. Y bueno, claro, es un Windows, funciona fenomenal y los juegos también. Tenemos Minecraft y bueno, pues podemos jugar, claro que sí. Y pensar que este ordenador lo tenía tirado por casa porque tenía la pantalla rota y es que lo iba casi a tirar. Y mirar la segunda oportunidad que le hemos dado. Oye, de entretenimiento, consumir multimedia y hasta jugar al Counter Strike. En una pantalla chiquitita, pero para consumir contenido multimedia va genial. Películas, series, jugar algún jueguecito, fenomenal. Recordad que os dejo en la descripción del vídeo enlaces a los productos que hemos estado viendo, tanto de las herramientas como del Pipo X8. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el siguiente vídeo, aquí en el canal de Llega Experimentos. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.